El Sasquatch es una criatura tan famosa como el monstruo del lago Ness o Lady Gaga, sin embargo, existen muchas versiones de esta leyenda, y muchas variantes de esta criatura. La más desconocida y a su vez una de las más extrañas, se trata del Octosquatch o Pulposquatch, una masa de tentáculos de enormes ojos brillantes recubierta por una densa capa de pelo. Su descubrimiento o primer avistamiento se remonta al verano de 1961. Cerca de las 11 de la noche, el camionero de 29 años Arquímedes Sánchez se hallaba atravesando, junto a un compañero que permaneció anónimo, los Montes Vascos, en la provincia de Vizcaya en el norte de España. En el pasado Arquímedes había realizado esa misma ruta, por lo que no debería haber ocurrido ningún incidente extraño, en teoría. Mientras se acercaban al puerto de Brasar, las luces del camión iluminaron una extraña criatura enganchada en la base de un terraplén en el lado opuesto de la carretera. Se detuvieron para apreciar mejor a la criatura, la cual describieron como un pulpo peludo. El ser debía medir aproximadamente entre 90 centímetros y 1,20 m, estaba recubierto por completo por un desgreñado pelaje óxido. Cuando las luces se posaron sobre esta especie de pulpo, alzó uno de sus tentáculos para cubrirse los ojos, manteniéndose estático en todo momento. Tras varios minutos de silencio contemplativo, Arquímedes ordenó a su acompañante que buscase el martillo automático para enfrentar a la bestia, a lo que éste se negó. El conductor procedió a elaborar un plan y ejecutarlo de manera inmediata. Volvieron a subirse al camión e intentaron atropellar al presunto monstruo, el cual, incapaz de subir la pendiente tras de sí, intentó retroceder y apretarse todo lo posible contra la pared para evitar el camión. Arquímedes juzgó prudente intentar atropellar la criatura un par de veces más, pero nunca comprobaron si la habían atropellado, ya que en ningún momento bajaron del vehículo. Otro camión pasó por la ruta mientras intentaban atacar al Pulposquatch, pero este no se detuvo ni se interesó en el evento. Tras concluir que lo más probable fuese que la criatura no hubiese podido huir, Arquímedes y su compañero retomaron el rumbo y dejaron la escena del encuentro cerca de la medianoche, y la criatura no fue vista de nuevo nunca jamás. Como esta narración fue revelada mucho después de ocurrido el incidente, no se encontró ninguna prueba que respaldase este relato. Todo en el Octosquatch es desconocido, y no hay muchas teorías o explicaciones a la existencia de un pulpo peludo con ojos que brillan en la oscuridad. Se puede especular que sus ojos no brillaban realmente, sino que reflejaban las luces frontales del camión de los protagonistas de este relato. Entre las explicaciones más fantasiosas, se halla que este ser podía tratarse de un extraterrestre o visitante interdimensional. Opciones ligerísimamente más coherentes explican que se trataría de un experimento biológico que habría escapado, o una criatura de los fondos marinos que, de algún modo, habría encontrado la desdicha de moverse hasta tierra firme. En el juego de rol Pathfinder se describe al Pulposquatch como uno de los estadios de evolución previos del Sasquatch, una explicación igual de coherente que el resto. Nada más se conoce en lo que respecta a estos seres. El 25 de abril de 1977, el buque pesquero Suiyomar capturó entre sus redes los restos de una extraña criatura marina. El animal había sido capturado de una profundidad de 300 metros, y mientras lo ascendían, el asistente del encargado de producción del barco avisó que habían capturado una ballena muerta. Mientras más se exponía el animal, más extraño parecía. A simple vista no pudieron identificarlo, algunos dijeron que se trataba de una tortuga marina gigante sin el caparazón, otros que era una serpiente marina o un plesiosaurio, pero nadie podía identificarlo con certeza. El capitán, Tanaka Akira, a pesar del enorme descubrimiento biológico que podría haber supuesto el descubrimiento de este ser, asumió que la carcasa del animal muerto podía arruinar el resto de los peces capturados, por lo que decidieron tirar el cuerpo del extraño animal de nuevo al mar. En el proceso, el animal cayó sobre la cubierta, permitiendo un análisis más profundo, y la extracción de varias fibras y tejido que podrían ayudar a su posterior identificación. La criatura comenzó a circular bajo el título de El Nuevo Nessie, y atrajo la atención de expertos en Japón. Por las apariencias, la gente comenzó a decir que el animal parecía un plesiosaurio. Una manía por estos saurios se desató en Japón, y pronto la compañía del barco que capturó originalmente la carcasa mandó varios barcos más a recuperar el cuerpo, sin resultado alguno. Los tripulantes aproximaron que la criatura debía medir unos 10 metros, pesando 1800 kilogramos.
Los órganos internos no se habían conservado, sin embargo, la grasa y la carne estaban casi intactas, permitiendo esto posteriormente análisis de aminoácidos por parte de científicos en Japón. En lo que se refiere a la estructura, la criatura tenía un cuello de 1,5 metros de largo, 4 aletas rojizas grandes, y una cola de 2 metros, careciendo de aleta dorsal. Durante un tiempo la prensa sensacionalista alimentó las teorías de que se trataba de un monstruo marino o un plesiosauro, tal fue la histeria colectiva que incluso el gobierno japonés produjo sellos postales representando serpientes marinas. Se hicieron varias pruebas con los restos recuperados, concluyendo que los aminoácidos tenían concordancias con los de un tiburón azul, sin embargo, los resultados no eran determinantes, lo que ocasionó todavía más confusión en los medios, alimentando más todavía las hipótesis de una criatura desconocida, o, en este caso, un plesiosaurio. Aunque los estudios apoyaban la idea de que se trataba de alguna especie de tiburón, el pequeño tamaño de la cabeza, la columna vertebral bien definida y la falta de una aleta dorsal no encajaban con esta hipótesis. Pronto los creacionistas clavaron sus dientes sobre la criatura. La existencia de restos de criaturas prehistóricas en la actualidad es algo que los creacionistas siempre han buscado, ya que, de ser cierto que se trataba del preciado plesiosaurio, se supone que esto apoyaría su teoría de la Tierra joven y, de nuevo, se supone que anularía la teoría de la evolución. Sin embargo, ¿qué era realmente la carcasa de Suiyomaru? Se cree mayormente que este extraño ser se trata realmente de los restos de un tiburón peregrino, la especie de tiburón más grande después del tiburón ballena. A lo largo de la historia hay multitud de casos donde los restos de los tiburones peregrinos han sido confundidos con seres mitológicos como serpientes marinas, teniendo por algunos pocos ejemplos la bestia de Stronsay en las Islas Orkney y el monstruo de Kerqueville en Francia. Esto se debe a que la descomposición de estos tiburones ocurre de una manera muy específica, perdiendo primero la mandíbula y las aletas caudales y dorsal, haciéndolos lucir como plesiosaurios una vez descompuestos. El análisis de aminoácidos en los tejidos recuperados coincidía bastante con los de un tiburón peregrino, pero, una vez más, los resultados no fueron precisamente determinantes, y aunque la mayor parte de las evidencias apuntaban al hecho de que el animal era, en efecto, un tiburón peregrino, esto no puede pronunciarse con exactitud. Los promotores de la teoría del plesiosaurio, sin embargo, admitieron su error, declarando que no cabía duda de que, si no se trataba de un tiburón peregrino, era otra especie de tiburón muy parecida a este. Aunque el animal no sea un reptil prehistórico, el hecho de que no haya sido propiamente identificado como un tiburón peregrino lo pone en un estado de misterio, a pesar de que lo más seguro es que se trate de los restos de este animal. En el mejor o peor de los casos, se trataría de una especie de tiburón no registrada hasta ahora. Los hombres rana de Loveland son una supuesta especie de hombres rana o reptil que habitan el área de Loveland en Ohio, habiendo sido vistos también en Clermont County. La primera anécdota del avistamiento de los hombres rana puede remontarse hasta 1955, cuando un empresario se topó con las criaturas en mitad de la ruta del río de Miami en Clermont County. Sobre las 3:30 de la madrugada, se detuvo en seco cuando avistó a 3 criaturas bípedas de aspecto reptiliano congregadas a un costado de la carretera. Los observó por unos 3 minutos, tiempo en el que pudo observar una serie de rasgos. Estos seres medían entre 90 centímetros y 1,20 m, estaban cubiertos por una piel correosa y tenían pies y manos palmípedas, así como unas cabezas como de rana, con profusas arrugas en lugar de cabello. Para hacer más extraño el encuentro, una de las criaturas alzó una especie de varita sobre su cabeza, de la cual salían chispas. El hombre no se quedó a presenciar qué ocurriría luego, y una congregación de hombres rana no sería vista de nuevo con estas características, siendo el resto de avistamientos casos de hombres rana o reptil aislados. Casi 2 décadas después, el 3 de marzo del 1972, el oficial de policía Ray Shockey se hallaba de camino a Loveland. Atravesaba la ruta de Riverside cuando observó una especie de perro observándolo desde el campo. Lo que creyó que era un perro se levantó en sus patas traseras y corrió en dirección a una barandilla, la saltó, y se lanzó al río. El policía declaró que la criatura tenía una cabeza como de reptil o rana, y una piel correosa. Al regresar a inspeccionar la escena, no encontraron rastros del animal, sin embargo, parecía haber unas distintivas marcas como de rasguño sobre la barandilla por la que la criatura habría saltado.
2 semanas más tarde, el día de San Patricio, el oficial Mark Matthews se detuvo en mitad de la carretera al toparse con lo que creyó que eran los restos de un animal muerto. Cuando se acercó a los restos, el animal se levantó, y manteniendo la mirada fija sobre el oficial todo el tiempo, se disponía a cruzar la barandilla nuevamente. Antes de que escapase, el policía disparó su revólver, pero falló el tiro. Cabe destacar que Mark Matthews ha renegado de su historia y ha declarado que con el tiempo fue alterada, ya que, originalmente, lo que ocurrió fue algo distinto. La criatura no se paró en 2 patas y corrió a la barandilla, solo corrió a esta e intentó arrastrarse por debajo. Matthews logró dispararle, y cargó con el animal no identificado en su camioneta para enseñársela a su compañero, el cual confirmó que se trataba del mismo animal que él había visto. Concluyeron que se trataba de una iguana de aproximadamente 1 metro la cual habría perdido su cola, el animal habría sido la mascota de alguien y por cualquier motivo la habrían liberado, tal vez porque había crecido demasiado, o porque ya no la querían. Matthews le contó la historia a un escritor de Ohio, el cual sería quien contaría más tarde la historia, cortándola en el momento en el que disparaban a la criatura. Oficialmente los testigos se han retractado de su historia, pero no falta quien asegura que esto se trata de una mentira. De acuerdo a Ron Schaffner, el policía se habría cansado de escuchar y repetir la historia del reptil gigante pseudo-humanoide, y se habría retractado para evitar más entrevistas y diálogos, apoyando su teoría de que la nueva versión es falsa en el hecho de que la hermana del primer testigo del hombre rana en Loveland había hecho un retrato de la criatura, reconociendo en este dibujo de un humanoide rana al ser que los testigos se habían encontrado. De un modo u otro, el hombre rana de Loveland actualmente forma parte de la cultura de la ciudad de Ohio, creándose merchandising de la criatura, contando la historia con multitud de variantes. El último avistamiento del hombre rana ocurrió en agosto del 2016, cuando una pareja supuestamente se halló con la famosa criatura mientras jugaban Pokémon Go en Cincinnati. Sin embargo, tanto la locación como las imágenes presentadas por la pareja han puesto en duda la veracidad del encuentro. Según los testigos, específicamente Mark Matthews, la historia es una farsa ya que alteraron su versión de los hechos en pos del misterio, pero según la gente, el hombre rana es real y aún vive en los ríos de Loveland. Serpenteando la frontera de Tennessee, existe un arroyo que fue llamado por los indios Cherokee como Río de la Muerte. Se cree que fue nombrado de este modo por las muertes causadas por la epidemia de viruela que acabó con la vida de multitud de cherokees. En esta zona ya de por sí ominosa, ocurrió en septiembre del 1863 una de las batallas que más víctimas se llevó de la Guerra Civil Americana, la batalla de Chickamauga, cerca de Snodgrass Hill, en el borde entre Tennessee y Georgia. El enfrentamiento dejó más de 30.000 víctimas y más de 4.000 muertos. Los días que siguieron a la conclusión de la batalla comenzó a circular un rumor. En los campos de batalla se podía observar una criatura medio humanoide y medio bestia, de refulgentes ojos verdes, moverse entre los cadáveres de las víctimas de la guerra, los cuales no fueron enterrados hasta varios meses después en el mismo campo donde habían perecido. Se cree que la criatura, descrita como un humanoide con largos cabellos negros hasta la cintura y una deformada mandíbula desde la que se extendían largos colmillos, se alimentaba de los restos mortales de los caídos. En los años posteriores a la guerra, cuando se estableció el Parque Nacional de Chickamauga, los avistamientos de la criatura parecieron aumentar. Quienes lo veían quedaban casi hipnotizados o aterrados por la visión de los orbes verdes que flotaban entre la oscuridad y la niebla del parque, llegando a perder el control de los vehículos, derrapando fuera de la carretera. El encuentro más comentado del necrófago de ojos verdes es el de Edward Tainey, un guardabosques que trabajó en los 70s. Durante una entrevista en el 1981, relató un encuentro con la criatura. Mientras hacía una ronda a las 4 de la mañana por el parque, un escalofrío inexplicable le recorrió todo el cuerpo. Inmediatamente vio como un ser emergía de la oscuridad. En sus palabras, cuando pasó por delante de mí, pude ver que tenía el cabello largo como una mujer. Sus ojos, nunca podría olvidarlos, estaban brillando, con una tonalidad entre verde y anaranjada, parpadeando como un animal salvaje. No supe si correr, gritar o qué hacer. Cuando las luces de un vehículo que se aproximaba penetraron en la niebla, esa cosa desapareció de inmediato. Existen varias creencias del origen de esta especie de espectro.
Una de las creencias más expandidas es la de que se trata de un soldado que murió cuando una bala de cañón le arrancó la cabeza, que ahora vaga por Snodgrass Hill buscando sus restos, o que la criatura es en realidad uno de los monumentos de piedra dedicados a la brigada o dique Tigers, la cual cobra vida por las noches y acosa desde la lejanía a las personas. Ambas versiones suenan como historias que contar en torno a una fogata, y lo más probable es que lo sean. La explicación que ha dado Edward Tainey es que el ser se trata de un necrófago que desarrolló un fuerte apetito por la carne humana durante la batalla de Chickamauga, aunque esto se considera una historia que fue inventada para entretener a los turistas. Finalmente, se habla de un ser de otra dimensión, el cual fue traído a este mundo por la brutalidad, la muerte y la sangre desparramada durante la batalla de Chickamauga. Los guardabosques niegan toda actividad paranormal en el área, y durante las noches de Halloween, cierran todos los caminos alternativos para impedir que pseudo-investigadores paranormales o adolescentes con ganas de comprobar o sufrir una experiencia paranormal entren sin permiso al parque en mitad de la madrugada. Oficialmente no hay ningún origen para el necrófago de ojos verdes, no se pueden rastrear con certeza los avistamientos hasta la época de la Guerra Civil, y tampoco se puede decir con rotundidad que la historia fuese inventada en los 60s o 70s para asustar a adolescentes y niños. La única cosa cierta es que hay gente que presume de haberse encontrado con los brillantes ojos en mitad de la noche, y aunque sea más la sugestión que la realidad la que actúa sobre las presuntas víctimas, los avistamientos de los necrófagos de ojos verdes no se detendrán pronto. Las medusas atmosféricas se refieren a una serie de avistamientos a escala global de cuerpos flotantes en el cielo con forma de champiñón, del cual salen una especie de tentáculos, asemejándose a una medusa. Estos apéndices suelen acabar en una punta luminosa. Sus avistamientos se remontan hasta mediados del 1930, aunque el primer registro fotográfico que se tiene de estos seres se remonta al 17 de noviembre de 1974. Aunque no se ha podido calcular su tamaño con exactitud, las imágenes de estos seres varían demasiado, pudiendo ser tan pequeños como un auto o más grandes que vuelos comerciales, alcanzando los cientos de metros. En los avistamientos se ha descrito que estas bestias atmosféricas emiten luces desde sus cuerpos o que brillan en sí mismas. Desde su descubrimiento, una parte de la comunidad de investigación ovni cree que la mayoría de casos de encuentro con objetos voladores no identificados se trata realmente de apariciones de medusas atmosféricas. El caso de medusa atmosférica más famoso es el de la anomalía de Petrozavodsk. Eran las 4:05 de la madrugada del 20 de septiembre de 1977 cuando una criatura en forma de platillo luminoso, refulgente como una estrella con apéndices brillantes, apareció flotando sobre el lago Oneskoe en Petrozavodsk, Rusia. La manifestación de la medusa duró entre 10 y 12 minutos, en los cuales multitud de civiles y militares la vieron actuar en el cielo. Según la declaración de los hechos, la medusa se movió en dirección a la ciudad mientras disparaba rayos lumínicos de su cuerpo, tantos que parecía una lluvia de láseres. Durante el evento, los rayos impactaron contra la tierra, dejando agujeros del tamaño de una moneda en las ventanas y el asfalto, como si los hubiera derretido. Breves instantes tras esta especie de ataque, la criatura se desplazó lentamente hasta el lago, volviéndose cada vez más etérea, hasta desaparecer en el horizonte, penetrando en las nubes grises, dejando tras de sí un rastro de semicírculos rojos. Durante los primeros 6 minutos del suceso, se pudo escuchar un potente sonido que se asemejaba a una sirena. Oficialmente no tiene una explicación real, sin embargo, hay varias hipótesis que no involucran objetos extraterrestres, entre ellas el hecho de que en esa fecha y en ese lugar se dieron una larga cantidad de circunstancias que podrían haber causado el efecto, tales como el lanzamiento del satélite Cosmo 955, la perturbación magnética a causa de una fulguración solar y un experimento que intentaba influenciar la ionosfera a través de ondas de radio cortas. Si bien es cierto que las medusas atmosféricas o espaciales son vistas principalmente durante los lanzamientos de cohetes y satélites al espacio, lo que provoca que la luz solar se refleje a través de los gases de la nube de los cohetes, los avistamientos del fenómeno de Petrozavodsk comenzaron aproximadamente a la 1 de la mañana, reportándose hasta 48 objetos no identificados en la atmósfera en las localidades de Medvesiegorsk, Louki, Kovdor y Palanga, Lituania, además de en Dinamarca y Finlandia.
Resulta anómalo de por sí el comportamiento del objeto de Petrozavodsk, tanto en movimiento como en tiempo y espacio. La explicación científica propone varias hipótesis, cada una válida individualmente, sin embargo, actualmente las teorías no han podido explicar con exactitud a qué se deben las interferencias en los radares durante sus apariciones o el daño causado sobre estructuras, como en el caso de 1977. Se puede apreciar que no son casos aislados, ya que hay una larga lista de avistamientos. El 17 de noviembre del 1974 se tomó la primera fotografía de uno, que no fue revelada hasta el 1979. El 19 de octubre del 1998 otra manifestación sucedió en Kingsian, apareciendo dos medusas atmosféricas, y los casos pueden seguirse rastreando hasta el 23 de abril de 2021, durante un lanzamiento de SpaceX. Como dato curioso final, se ha dicho que la gelatina de estrella son los restos que dejan las bestias atmosféricas como las medusas atmosféricas cuando mueren. Las serpientes del cielo son una suerte de dragones que se han visto volando a través del cielo. Se las ha visto deslizarse por los cielos con ondulaciones, tal y como suelen hacerlo las serpientes en tierra o las serpientes marinas. A diferencia de los famosos dragones, la particularidad que distingue a las serpientes del cielo es el hecho de que carecen por completo de alas, manteniendo en el misterio el cómo logran mantenerse en las alturas. La especie como tal ha sido vista a lo largo y ancho de todo el globo, imposibilitando fijar un hábitat. Debido a su naturaleza casi sobrenatural, rara vez se ha investigado con seriedad científica a estas gigantescas bestias atmosféricas, aunque su existencia encaja en una teoría formulada por Trevor James Constable, quien, tras escuchar sobre la terapia alternativa del electromagnetismo, se convenció de que los objetos voladores no identificados se trataban realmente de organismos vivos, clasificándolos como macrobacterias. Dado que las serpientes voladoras pertenecen más a la mitología, diciendo que escupen fuego por la boca, han quedado relegadas a lo sobrenatural. El caso más reseñable de serpiente voladora es la arabar, que se traduce literalmente como serpiente árabe. Esta especie de serpiente se ha dicho que vive cerca del mar Árabe. Como se supondrá, la especialidad de esta criatura es que se la ha visto volar, y durante mucho tiempo se ha cuestionado cómo vuela, diciéndose que lo hacía con unas pequeñas alas como de murciélago. En la actualidad se conoce una especie muy particular de serpiente llamada la serpiente voladora, o científicamente según su género, la Chrysopelea, un tipo de serpiente que, a través de las ondulaciones de su cuerpo y las contracciones musculares, puede saltar de árbol en árbol, planeando durante un tiempo. Al desplegar sus costillas, aplanan su cuerpo, causando un ensanchamiento considerable que les da una forma como de disco de frisbee, otorgándoles así la capacidad de planear. El movimiento de ondulación lateral constante causa que vuelen, y se cree que, del mismo modo, estas criaturas gigantes podrían volar. Sin embargo, se ha visto que estos animales alcanzan distancias más amplias que se extienden hasta los 100 metros mientras más pequeñas son. Como dato curioso, a pesar de carecer de brazos, piernas o alas, las Chrysopelea planean mucho mejor que otros animales, como la ardilla voladora. Se reportó en la noche del 3 de diciembre de 2004, en Mason County, el avistamiento de una extraña criatura voladora desconocida. Una pareja abandonada Point Pleasant en dirección a Huntington cuando algo se movió en el cielo repentinamente. Una criatura grisácea y transparente alada se alzaba sobre el río de Ohio. La figura traslúcida se movió enfrente del vehículo haciendo la figura de un número 8 y desapareció de un instante a otro. Más tarde se reportarían otros avistamientos de criaturas similares entre Black Fork y el río Blackwater. Una especie de mantarraya voladora se había abalanzado por encima del vehículo de una mujer que iba con su hija, desapareciendo poco después. Según las descripciones dadas, cuando el ser extendía las alas era tan largo como una carretera de 2 carriles. Es sabido que hay especie de mantarrayas que pueden elevarse hasta 9 metros por encima del agua y planear ligeramente, por lo que se ha teorizado que se tratase de alguna especie animal de río desconocido. Avistamientos de un animal similar se dieron en Utah, específicamente en la ciudad de Provo.
Varias personas comentaron haber visto criaturas gigantes con forma de mantarraya en la oscuridad, volando al noroeste desde una torre de un hospital. Una hipótesis propuso que estas supuestas mantarrayas gigantes eran realmente murciélagos confundidos en la oscuridad. En los avistamientos de Mason y Randolph County, se ha teorizado que pudiese tratarse de ardillas voladoras, cosa que no termina de explicar el supuesto tamaño de las criaturas. La teoría más particular vincula a las mantarrayas voladoras con los Earrods, apodados de vez en cuando como peces voladores, unas criaturas vistas únicamente en cámara que se ven como bastones blancos que se mueven a altas velocidades. Aunque estos fueron desmontados y expuestos como fallos de fotogramas y lentes de cámara, hay quienes siguen creyendo en estos seres, y han apuntado que el último estadio de crecimiento son esta especie de mantarrayas voladoras. Todo empezó hace casi 200 años en Berkeley Square. El número 50 de Berkeley Square fue testigo del suicidio de una joven en algún momento previo al 1840. La chica, abusada por su tío, se lanzó por la ventana del último piso, dejando su espíritu en el edificio, convirtiéndose en una entidad capaz de matar a la gente de puro terror. Esto por supuesto fue la leyenda que comenzó los mitos sobre el número 50 de Berkeley Square, y como las historias contadas de boca en boca, diferían según quien la contase. En otras versiones de la leyenda, un joven fue el encerrado en el último piso del número 50, alimentado únicamente por un agujero hasta que finalmente murió a causa de la locura. Al mismo tiempo, el infame piso superior fue escenario del asesinato de una niña a manos de un sirviente sádico. Actualmente no se sabe con exactitud cuándo nació la fama de maldito del edificio, pero la constancia del primer incidente sobrenatural se remonta al 1840. A la edad de 20 años, Roberto Arbois escuchó hablar de las ocurrencias macabras en el 50 de Berkeley Square, y entre estudiantes, descartaron los hechos como mitos y leyendas. Fue su amigo quien lo retó a pasar la noche en la habitación del segundo piso, y naturalmente, Arbois accedió. Apenas habían pasado 45 minutos de que el joven había entrado cuando se oyeron gritos y disparos viniendo del segundo piso. El guardia del edificio subió a revisar qué ocurría, encontrándose con el cadáver de Roberto Arbois, quien muerto, tenía el rostro crispado de horror. Nunca se pudo determinar la causa de su muerte. Todo parecía señalar que un horror atroz lo había llevado a la muerte de pura impresión. En 1843, 2 marineros allanaron el edificio para pasar la noche. El edificio estaba infestado por ratas y terriblemente invadido por la humedad. Buscando una zona más cómoda, subieron a los pisos superiores. Los cuartos causaron ansiedad en el más sobrio de los marineros, quien clamó sentir una extraña presencia. Abriendo una ventana e iniciando un pequeño fuego, ambos hombres cayeron dormidos. A la medianoche, Robert Martin despertó escuchando crujir la puerta del cuarto, algo parecía estar entrando en el cuarto, una cosa grisácea y babosa que se arrastraba lentamente por el suelo. Martin despertó a su compañero, quien intentó alcanzar el rifle, pero antes de poder actuar, la criatura saltó a la yugular de Edward Blandon. Martin no desperdició un segundo en salir corriendo de la casa, buscando ayuda. No tardó en encontrar un policía, que, aunque escéptico, siguió al marinero hasta el 50 de Berkeley Square, mas al subir las escaleras, el cuerpo de Blandon había desaparecido. Lo buscaron por toda la casa, encontrando a los pies de la escalera a Blandon. Igual que había sido encontrado años antes el joven estudiante, Edward Blandon tenía una expresión de inimaginable horror en el rostro. Las muertes sucedidas en el 50 de Berkeley Square tienen más pinta de leyenda que de cualquier otra cosa, ya que los relatos fueron contados de manera muy diferentes, variando la muerte de Edward Blandon, ya que en una versión una sombra humanoide lo estranguló con manos pálidos y transparentes, mientras que en otra fue empalado en una reja de la calle. La cosa sin nombre de Berkeley Square siempre se ha presentado diferente, nadie sabe con exactitud cuál es su apariencia, pero incluso si existiese, sería una de las criaturas más bizarras existentes sobre la Tierra, ya que, según varios testimonios, el ser es una criatura amorfa babeante que emite un gorgoteo espantoso cuando se mueve. Algunos la han descrito como una sombra espectral sin forma, una colección de sombras que posee unas patas de afiladas garras y talones como de ave.
No hay un consenso en el tamaño de la entidad, sin embargo, un testigo ocular la describió con tentáculos, implicando que el ser sería una especie de pulpo deformado relativamente pequeño, quien se arrastraría por el suelo dejando un rastro viscoso tras de sí. Con esta información, se teorizó que el monstruo de Berkeley Square fuese un animal marino mutante que emigró a las cloacas de Londres desde el río Támesis, logrando acceder al 50 a través de las cañerías. Al afrontar la historia desde el punto de vista escéptico, es muy probable que las historias sobrenaturales, que varían en su desarrollo y conclusión, hayan sido directamente inventadas por escritores en la época, ya que no hay pruebas de la existencia de los marineros ni de ninguna parte de su relato, concluyendo que Elliot O'Donnell la habría escrito. Entre el 59 y el 74, un hombre llamado Thomas Myers fue el dueño de la casa. Al haber perdido a su prometida, había comenzado a caer en una espiral de locura. Pasaba las noches enteras despierto, divagaba en voz alta y emitía sonidos extraños. Según una pariente de Myers, Dorothy Neville, las actividades nocturnas de Myers fueron malinterpretadas como evidencia de sucesos sobrenaturales, hasta que finalmente el hombre murió en el 74, época en el que el edificio había quedado en malas condiciones debido al poco cuidado puesto en su conservación. Finalmente, el 50 de Berkeley Square, que actualmente lleva el número 25, fue comprado por los hermanos Marx en la década del 1930, estableciendo una tienda de antigüedades y librería en él. No han sucedido nuevos eventos paranormales o avistamientos de la criatura tentacular desde la adquisición en los 30, aunque también se ha dicho que los empleados no tienen permitido el acceso a los pisos superiores. La siguiente situación ocurrió en la realidad y fue documentada por cámaras. En abril del 2009, la Malfrous Construction, con sede en Carolina del Sur, fue contratada para hacer un chequeo de vigilancia en las tuberías del sistema de alcantarillado de Cameron Village en Raleigh, Carolina del Norte. El fin era comprobar que la infraestructura siguiera intacta y verificar las líneas del alcantarillado. Habiendo sido construidas en 1949, había muchos problemas con la infraestructura. Al principio las cosas descubiertas en las aguas residuales no se salían de lo extraño, hasta que se toparon con un hallazgo impresionante. Una masa grotesca imposible de identificar como cualquier animal o ser terrestre estaba anclado a las paredes de las alcantarillas. La extrañeza del hallazgo y lo inesperado del mismo hizo creer a muchos por un tiempo que eran seres de otro mundo. Rápidamente el ser fue llamado la masa de las alcantarillas de Cameron Village. Al subirse a internet, la criatura se viralizó de inmediato. Varios portales de noticias cubrieron la historia, causando sensación entre creyentes y escépticos, quienes debatieron sobre el origen del bulto carnoso del drenaje. Escépticos dijeron que el metraje tenía que ser falso, pero oficiales al cargo durante la exploración confirmaron la veracidad de los vídeos. Durante el confuso descubrimiento, se apuntó a que la masa fuese un moho en su ciclo de vida, donde suele parecer un animal extraño que palpita y respira. Los servicios públicos de Raleigh se apresuraron más en desembarazarse del asunto antes que de identificar a la entidad que vivía en el subsuelo, contestando únicamente que se trataban de tomas realizadas en un sistema de alcantarillado privado, y que no pertenecía a la ciudad de Raleigh. En su momento surgieron multitud de teorías, desde los huevos de alien y la vida sobredesarrollada de las heces que vienen a vengarse de nosotros, hasta asuntos científicamente más creíbles. Se explicó que, lo más seguro, es que fuera un grupo de gusanos anélidos tubícidos. En general, este tipo de colonias suceden en el fondo de los arroyos contaminados. En ausencia de tierra, estos gusanos se habrían enrollado entre sí, resultando en que, cuando una contracción sucede, es solo un gusano el que se mueve, estimulando al resto para que lo hagan a la par que él, asemejando así el movimiento de un solo gran músculo. Otra hipótesis apuntaba a que se tratase de una colonia de briozoos, unos pequeños animales que se juntan en grupos y extienden sus tentáculos para alimentarse. Al ser molestados por cualquier estímulo negativo, se contraen a pequeños tubos que construyen. Técnicamente nunca se extrajo material para analizar qué era esta o estas criaturas, por lo que se tratan sobre todo de hipótesis basadas en la única filmación del ser.
El 28 de agosto de 2006, salieron a la luz las fotografías de los restos de un animal no identificado hallado en la costa de Sajalín, área ubicada en la zona más oriental de Rusia, cerca de Japón. El cómo la criatura llegó al lugar donde se la halló es desconocido. La bestia medía al menos 6 metros en vida, y estaba cubierta de pelo, lo que le dio el nombre de el lobo marino de la isla Sajalín. Científicos rusos examinaron los restos en pos de identificar la carcasa, examinando primero los dientes, determinando así que la criatura no era ni un pez, cocodrilo o reptil. Al no haberse especificado si investigaron otras posibilidades, el marco de posibilidades sobre la identidad del lobo marino de Sajalín se expande enormemente. Pasaron 8 años para que alguien identificase los restos con mayor exactitud, concluyendo que los restos pertenecían a una ballena beluga, las cuales alcanzan hasta los 4,5 metros en su estadio madurativo final. Aunque los hocicos y dientes de las belugas son muy reconocibles y encajan con lo visto en las imágenes, ha levantado sospechas en algunas personas, quienes preguntan por explicaciones para todo el pelaje del animal hallado en la costa, inexplicable viniendo de una beluga, que apenas tiene pelaje al nacer para perderlo en la adultez. Aunque es seguro que se trate de este animal marino, no faltan personas que duden de las aseveraciones finales. Como dato curioso que la mayoría conocerá, las fotografías de la carcasa del lobo de Sajalín fueron utilizadas para representar los restos del SCP-682 tras un intento de la Fundación SCP por deshacerse de él, resultando naturalmente en el fracaso. El Cabagón es un extraño críptido avistado por primera y última vez el 28 de abril de 1974 en Littletown, Nueva Zelanda. Al atardecer del día, el barco pesquero Campimaru 28 se disponía a regresar a puerto cuando los 28 miembros de la tripulación avistaron una extrañeza en la lejanía, una criatura grande emergía de la península de Littleton. Apenas la cabeza del animal salía del agua, pero solo esa parte del animal medía al menos 1,5 metros. Tras unos instantes mirando a la tripulación, el animal se sumergió en el agua, y no fue vuelto a ver desde entonces. El capitán del barco, Minoru Kimura, hizo un sketch de la criatura. Dados los enormes ojos y fosas nasales prominentes, fue nombrado en el momento por los tripulantes como Cabadon, que se traduce literalmente como monstruo hipopótamo. El incidente fue recogido por la revista de información de Nueva Zelanda, donde se reportó además que, en la costa más cercana a las aguas donde fue avistada la criatura, se habían encontrado unas misteriosas huellas de origen desconocido. Se han difundido varias imágenes pertenecientes a focas leopardo adjudicando ser el verdadero Cabagón, sin embargo esta hipótesis, al igual que la que proponía que el Cabagón era realmente algún tipo de morsa, fueron descartadas al no coincidir los hábitats. A pesar de esto, hay varios tipos de pinípedos que encajan en la descripción del Cabagón, como el elefante marino meridional, el cual es el pinípedo más grande conocido, midiendo de 5 a 6,5 metros. Casualmente, casi 20 años antes ocurrió un avistamiento similar por un barco de investigación del Antártico. El 13 de febrero, el barco Soya pasaba por detrás de la isla Burton cerca de las 7 de la noche. Dado que en el Antártico seguía siendo verano, el sol de la medianoche permitía una buena vista. Según las declaraciones, los tripulantes observaron lo que parecían ser botes de desechos lanzados desde la isla Burton, pero al prestar más atención, vislumbraron una forma animal de tamaño considerable que los estaba mirando, con una lejanía de aproximadamente 300 metros. De acuerdo al capitán, el animal era más parecido a una vaca que a cualquier ser marino que conociera, y su cabeza debía medir entre 70 y 80 centímetros. El animal desapareció en lo que el ingeniero en jefe logró sacar la cámara, y ninguna prueba fotográfica o de vídeo pudo hacerse del animal. Similar al Cabagón, se intentó clasificar como un cetáceo o una foca leopardo, pero finalmente no fueron capaces de decidir la identidad del animal. El capitán del barco en su momento, Mitsuhi Matsumoto, escribió la experiencia, nombrando a esta posible especie de críptido como el Godzilla antártico.
Cerca de uno de los volcanes más activos de México, el volcán de Colima, se avistó el 21 de enero del 2015 una criatura irónicamente identificada como un objeto volador no identificado. Un objeto negro volador que parecía tener dos piernas volaba a un lado del volcán en acción. La figura fue captada por una cámara web después de que el volcán entrase en actividad. Un momento después, el equino misterioso desapareció sin dejar rastros. Un aficionado a la ufología declaró que probablemente los volcanes tenían algún tipo de efecto o interés sobre las civilizaciones o seres extraterrestres. A pesar de la maravilla que sería ver caballos volando, lo más probable es que el mitológico y legendario animal no fuese más que un dron o una mancha de la lente de la cámara. Del mismo modo que un árbol produce frutos, se dice que el cordero vegetal de Tartaría, ubicado en el área general del centro y noroeste de Asia, era una suerte de helecho que producía un fruto en forma de calabaza que, al desarrollarse, generaba ovejas. Estas ovejas, rastreadas históricamente hasta el siglo XVI, se hallaban conectadas a la planta a través de una especie de cordón umbilical, pastando en los alrededores del helecho hasta que consumían todo el follaje que podían alcanzar, muriendo entonces tanto la oveja como la planta. El primero en documentar una investigación sobre la criatura, completamente animal y planta al mismo tiempo, fue Henry Lee en el libro El cordero vegetal de Tartaría en 1887, donde se recogían distintas teorías, entre ellas que la oveja era un fruto de la planta u otra que proponía que el ser estaba inmanentemente conectado a la planta, y de ser separado, moriría. Además de la leyenda datada del siglo XVI, en el folclore judío existe un ser muy similar, el Yeduá, un animal similar a un cordero que crecía de un tallo desde la tierra, el cual solo podía ser cazado separándolo de la planta. Posteriormente sus huesos podían ser utilizados en ceremonias y rituales proféticos. A lo largo de la historia, desde el siglo XIV hasta el XIX, multitud de exploradores reportaron distintas versiones del animal. En una de ellas, el embajador de los emperadores del Sacro Imperio describió la existencia de un animal medio planta que crecía de una semilla en forma de melón cerca del mar Caspio. Este animal tenía sangre, pero no carne, y sus pezuñas estaban hechas de pelo. Existen dos principales explicaciones para el motivo por el que la gente creía que dentro de estas plantas salían ovejas. La primera hipótesis propone que Henry Lee, el escritor del libro en 1887, desconocía el método de recolección de algodón en la Edad Media, razonando así que la lana debía venir sí o sí de una oveja en lugar de una planta de algodón, significando esto que el libro de Henry Lee fue una fantasía fruto de la ignorancia sobre la producción de lana en el medievo. La otra explicación propone que realmente el cordero vegetal fuese el Cibotium baromets, un helecho el cual tiene un tallo subterráneo el cual luce imaginativamente como un cordero, recibiendo su nombre original, baromets, de una palabra local para cordero. Sin embargo, tiene su gracia pensar en un animal teniendo una relación simbiótica con una planta, saliendo de ella como un fruto. Naturalmente, no pueden faltar los misteriosos humanoides arborícolas de ojos brillantes, mucho menos viniendo de un lugar tan particular como lo es Florida. La historia del hombre musgo se origina en el 1978, sin embargo, los mitos parecen precederlo desde, al menos, fines del 1800. Durante la década del 1880, el sheriff del condado de Clay, Joseph A. Piller, recibió reportes del avistamiento de un ser humanoide el cual había atacado las granjas de los residentes del área. Esta criatura era descrita como un hombre, pero cubierto de helechos del pantano, acompañado por un nauseabundo hedor. En orden para tranquilizar a los pobladores, Joseph Piller organizó un equipo de hombres armados para cazar al críptido. Desafortunadamente Piller nunca se encontró con la criatura, en su lugar, mató a varios cocodrilos y aligatores, algunos porque eran una amenaza, otros porque estaban en su camino. Joseph Piller murió años más tarde en un incidente no relacionado donde recibió un disparo de uno de sus amigos mientras intentaba detener una pelea. Estos son los antecedentes del hombre musgo, pero los avistamientos modernos se remontan al 1978, cuando una pareja que estaba paseando por una playa de Florida observó a un hombre con un andrajoso impermeable surgir de entre las costas rocosas de la playa. La pareja asumió que esto se trataba de algo normal, era Florida después de todo. Sin embargo, la criatura se dio la vuelta para observar a la pareja, mostrando sus brillantes y profundos ojos rojos.
Tras esto la pareja huyó, reportando el incidente a un guardabosques veterano, el cual más tarde daría con una antigua leyenda que data de la época precolombina. Cuando los españoles llegaron a América en el 1500, uno de ellos abdujo y abusó de una joven nativo americana. El caso es que no fue un solo español, sino miles los que hicieron esto. Entre ellos, uno le arrancó la cabeza al equivalente a una princesa de una de las múltiples tribus, y la colgó de un árbol. La leyenda narra que el cabello de la joven se enraizó al árbol, fusionándose con este, convirtiéndose así en un espíritu del bosque, imbuyendo a toda la vida vegetal con su poder espiritual, el cual sirvió para ahuyentar a los españoles. Como venganza y seguro, una chamana dio vida a una criatura terrorífica utilizando las plantas imbuidas del poder de la difunta, naciendo así lo que hoy conocemos como hombre musgo. La verdad sea dicha, tanto Florida como Virginia tienen una obsesión con los críptidos, encontrándose solo en Virginia aproximadamente 13 críptidos. Es probable que la historia del hombre musgo sea solo una invención para tener una mascota para el condado en cuestión donde fue visto. He de añadir, que tomando en cuenta que esta criatura es oriunda de Florida, las explicaciones podrían ser múltiples, desde algo sobrenatural como una evolución alternativa del pie grande, hasta un típico caso de los hombres de Florida, los cuales, por algún motivo, hacen demasiadas cosas extrañas. Los árboles oraculares hacen referencia a una serie de criaturas mitológicas que comparten la característica de ser árboles sapientes, capaces de comunicarse con las personas y predecir sucesos históricos. A lo largo y ancho del mundo, en muchísimas culturas hay representaciones de árboles capaces de hablar con las personas, desde los druidas en el folclore inglés y escocés, comunicándose con los robles con fines adivinatorios, las criaturas espirituales en el folclore islámico y árabe, los jinn, e incluso históricamente se ha dicho que Alejandro Magno visitó al árbol indio del sol y la luna, el cual poseía dos caras, una femenina y otra masculina, hablando de día el hombre y de noche la mujer. Los casos más específicos y particulares de árboles oraculares podrían ser el Jinmenyu, un árbol el cual producía cabezas humanas como frutos, las cuales siempre estaban riendo, incluso tras caer del árbol y mientras eran comidas. Los registros más concretos de esta especie de árbol datan del período Edo, en la enciclopedia Leisu japonesa Wakan Sansai Sue, donde los árboles de Jinmenyu eran situados en el sur de Japón, viniendo originalmente de China. Similar al Jinmenyu, existen reportes de otro árbol que producía cabezas humanas como fruto, el Wakwak, del cual se conocen registros que datan desde el 300 a.C. En el caso de estos dos últimos árboles, hay quienes creen que en la actualidad su población ya no existe porque fue consumida y extinguida por los humanos, aunque las explicaciones para este tipo de criaturas circundan la pareidolia, el efecto psicológico de reconocer figuras familiares en objetos inanimados, y la alucinación o delirio místico. Hablando de Virginia, junto al monstruo de Flatwoods o el hombre polilla, otra anomalía se alza en la ciudad de Fairmont. Frederick Jennings buscaba algún animal al quedar casa en los bosques de las montañas Apalaches. Cuando se vio sin éxito en su misión, decidió que era hora de partir, cuando escuchó un sonido similar a un parloteo extremadamente agudo y ruidoso viniendo de la profundidad de los bosques. Mientras más se acercaba a la fuente del sonido, podía sentir cómo los zumbidos se intensificaban. Pocos segundos después se halló con una criatura debilitada, casi enfermiza. El ser medía aproximadamente 2 metros 10, su cuerpo humanoide oscilaba entre la carne y la vegetación, siendo medio planta y medio orgánico, con unas enormes orejas y ojos brillantes que cambiaban de color con rapidez. Entre los sonidos incoherentes que Frederick oyó, pudo entender finalmente las palabras de la criatura, escuchando. No debes temerme, deseo comunicarme. Vengo como un amigo. Sabemos quiénes son. Venimos en paz. Necesito asistencia médica urgente. Requiero asistencia. El hombre, planta, monstruo o alienígena no esperó más, y alargó sus apéndices en forma de raíz hacia el cazador. En el área donde debían estar sus manos había 3 largos dedos con forma de espina, los cuales clavó en la carne del cazador. Aunque al principio dolió, cuando el ser comenzó a absorber la sangre de su víctima, el patrón en sus ojos se volvió en un matiz hipnótico que alivió instantáneamente cualquier tipo de dolor.
Menos de 2 minutos después, la criatura soltó a Frederick y salió corriendo hacia el otro lado de los montes, desapareciendo en cuestión de segundos, pues cada paso de esta bestia mitad planta cubría aproximadamente 7 metros. Sabemos de este encuentro con la criatura gracias a Gray Barker, un escritor estadounidense y pseudo-investigador de lo oculto, el cual publicó varias investigaciones acerca del monstruo de Flatwoods, el hombre polilla, el fenómeno de los hombres de negro, entre otras obras. Tomando en cuenta la naturaleza del propio escritor, quien llegó a fabricar evidencias falsas para apoyar sus teorías, podríamos considerar que la historia del hombre vegetal de Virginia podría ser una invención. Roy McCall fue un doctor e investigador apasionado de la criptozoología, considerado como uno de los investigadores más serios y legítimos en el área, dado que era un biólogo verdadero, aunque sin calificación para investigar animales exóticos de manera competente. Entre su investigación destacan su interés por el monstruo del lago Ness y el Mokelembeme, un supuesto dinosaurio que señalaría como correcta la teoría creacionista de la Tierra joven. En uno de sus libros, En busca de los animales ocultos, tiene un capítulo dedicado a la criptobotánica, donde señala la existencia de un árbol carnívoro bajo el nombre de Pilimara. La investigación principal de Roy McCall era la de cubrir avistamientos y reportes entre el 1850 y el 1940 sobre plantas carnívoras o anómalas, en este caso, centrándose en las expediciones en busca del árbol come humanos de Madagascar, una búsqueda infructuosa que no resultó en nada productivo. Entre las especies de árboles carnívoros más extraños o creíbles, están los árboles come vacas de Padrame, en el sur de la India. El 18 de octubre de 2007 varios residentes de Padrama, cerca de Kokoda en el bosque de Upinangadi, fueron testigos de cómo un árbol intentaba comerse a una vaca, la cual había sido dejada por su dueño a pastar en los bosques con libertad. Se dijo que la vaca fue levantada del suelo por las ramas del árbol, reaccionando su dueño, Anand Gouda y los testigos, de manera violenta, rompiendo las ramas del árbol para liberar al animal, el cual al librarse huyó hacia la villa más cercana. Aunque la idea de un árbol que come hamburguesas es muy atractiva, a la hora de afrontar la realidad, lo más probable es que la vaca simplemente viese su cola enredada en las ramas. Sin embargo, hay múltiples reportes de árboles que atacan a los animales, recibiendo en este área el nombre de Pilimara, o árboles tigre, los cuales pueden ser pacificados al ser atravesados con cualquier tipo de acero. Pero el Pilimara está lejos de ser el único caso de árbol carnívoro, existen dos más, ampliamente conocidos. El primero se refiere al árbol come hombres de Madagascar, publicándose el 28 de abril del 1874 en el periódico de The New York World un artículo describiendo el descubrimiento de una nueva especie de árbol la cual comía hombres. El artículo incluía una irónica y detallada descripción sobre cómo los miembros de una tribu llamada Mkodo ofrecían sacrificios rituales al árboles. Sin embargo, el artículo en cuestión era una farsa montada por el periódico, la cual se propagó por el mundo, dando esperanza a cientos de criptobotánicos de que un ser así existiese. Al mismo tiempo surgió la leyenda del yatebeo, un árbol suramericano que se decía que comía personas del mismo modo que el árbol de Madagascar. Según los registros, el árbol se encontraba ubicado en la meseta del Tepuy, en un área comprendida sobre Venezuela y Guyana. Tomando en cuenta que este artículo surgió por las mismas fechas que el del árbol de Madagascar, se puede decir casi con seguridad que se trata de otra farsa, la cual llegó más lejos, pues en la cultura popular ha sido referenciado en distintos medios, principalmente los videojuegos, como en Resident Evil Resistance, donde uno de los enemigos lleva el nombre del árbol, yatebeo. Cual famoso hombre del pantano y similar al hombre musgo, en las ponzoñas de Honey Island en Luisiana dícese existir una criatura resultado de la evolución entre un Sasquatch que se adaptó a los terrenos pantanosos. Corría 1963, Billy Mills y Harlan Ford estaban sobrevolando la zona del pantano de Honey Island en busca de una cabaña abandonada cuando sus ojos entraron en contacto con los de una bestia que había surgido de entre los arbustos.
En su momento los hombres solo se vieron impresionados por la criatura, diciendo que parecía salida de un filme de horror. Sin embargo, 11 años más tarde, la misma pareja regresó a la isla durante la temporada de patos, encontrando pistas de la naturaleza del ser. Mills y Ford encontraron un rastro de jabalíes muertos, demasiado lejos del agua como para haber sido asesinados por los cocodrilos, por lo que comenzaron a asumir que la criatura que habían visto hace una década podía tener algo que ver. Sus sospechas se vieron confirmadas al hallar huellas palmípedas, con 3 dedos, cerca de los cuerpos de los jabalíes. En lugar de buscar a la criatura activamente, los cazadores regresaron sobre sus pasos y dejaron la isla para no sufrir ningún percance, regresando por la noche un grupo de amigos para recoger moldes de las huellas. A todo esto, otro hombre se involucra en la historia, Ted Williams, quien declaró que existían múltiples monstruos del pantano. El mismo Ted dijo que podría haberlos matado, pero no lo había hecho porque no parecían hostiles. No mucho después, durante un viaje a la isla, Ted desapareció sin dejar rastro alguno. La bestia fue descrita como midiendo 2,30 metros y pesando aproximadamente entre 180 y 220 kilos. Su pelaje consiste en una densa capa de pelo marrón y maleza de los pantanos, con ojos amarillos, casi reptilianos, exudando un hedor que se le ha llamado el hedor de la muerte. Existen 2 teorías principales para la existencia de este ser, cada una más incoherente que la anterior, siendo la primera que el ser vive y se desarrolló en el área desde hace miles de años junto a otras criaturas perturbadoras, y la segunda que se trata de una fusión entre cocodrilo y chimpancé. De acuerdo con una leyenda de la zona, en el siglo XX un tren descarriló en Pearl River, un tren el cual llevaba multitud de animales exóticos de circo. Al descarrilar, los animales quedaron libres en los pantanos de Honey Island, muriendo la mayoría por causas naturales, otros animales predadores, o en el propio. Todos murieron, excepto los chimpancés, los cuales, de algún modo, se las arreglaron para sobrevivir al nuevo páramo, y procedieron a reproducirse con los aligatores. Naturalmente, esta explicación no tiene ningún tipo de lógica a nivel epigenético ni biológico, resultando incluso más lógico que un homínido como el Sasquatch se haya adaptado a los terrenos fangosos de la isla con el pasar de los siglos, adaptando su forma medio animal y medio planta. Las comunidades costeras del lago Erie sufrieron ataques de un animal desconocido en verano de 2001. Todo se remontaba a agosto del mismo año, cuando comenzó a esparcirse la palabra de la existencia de un predador acuático no identificado el cual atacaba salvajemente a los nadadores de la playa cercana a Port Dover, Ontario. En menos de 24 horas, 3 personas habían reportado ataques repentinos de parte de una criatura desconocida, la cual poseía dientes como cuchillas. La primera de las víctimas fue una mujer de 47 años, Brenda McCormack, la cual huyó del lago horrorizada al sentir algo mordiéndole la pierna. Al llegar a la orilla descubrió en su pierna una herida en forma de mordida de 15 centímetros. La mañana siguiente un padre y su hijo sufrieron el mismo tipo de herida, necesitando el niño hospitalización debido a las mordidas. Los rumores no tardaron en esparcirse, y pronto todos supieron que algo se ocultaba en el lago Erie. Lo que esta criatura fuese fue debate por largo tiempo, especialmente dado que el lago ya era conocido por resguardar otro críptido, Bessie, otra criatura similar al monstruo del lago Ness. Para otros se trataba de un caso de pirañas liberadas en las aguas, debido a que algún acuario se habría quedado sin espacio para contenerlas, aunque esto además de no ser demostrado, sería improbable debido al tamaño de las heridas que habían recibido las víctimas. El Dr. Harold Hinst, médico encargado de tratar a los pacientes atacados por la criatura, declaró que las mordidas no encajaban con ninguna que él conociera, descartando que se tratase de anguilas, bovios, tortugas mordedoras, leucomas o peces muskelonga como las pirañas, siendo la única idea que se le ocurría que se tratase de algún tipo de pez primitivo y agresivo contra los animales que se aproximasen a sus crías o nido. El ejemplo específico fue el de la amia calva, los cuales se consideran fósiles vivientes. Sin embargo, estos no habitan en el área, y no se conocen ejemplares que pudiesen infligir tales heridas. Lo único conclusivo de la investigación del doctor en colaboración con un biólogo local es que el animal, fuese el que fuese, actuaba únicamente impulsado por un instinto de defensa territorial.
Mamlambo, para algunos una deidad, para otros un críptido, para mí un pez muy similar a este otro pez con sombrero. Se trata de un animal o ser místico en la mitología zulú, una de varias religiones tradicionales de Sudáfrica, siendo Mamlambo la diosa de los ríos, considerada la Demeter del Zulú. Además de su nombre propio, Mamlambo, también es conocido como el succionador de cerebros, debido a su costumbre de arrastrar a sus víctimas a las profundidades de las ponzoñas, donde les arrancaría el rostro para poder comerse su cerebro y tomar toda su sangre. Habitando el río Nsimhlaba, conocido también como río Unsimlaba, la Mamlambo ha sido descrita por los testigos como una monstruosidad cuasi reptil de unos 2 metros, portando una cola alargada, 4 piernas como aletas, un torso semejante al del cocodrilo, y un cuello serpentino que acaba en una cabeza como de caballo. A esto se añade también una aparente bioluminiscencia, pues un testigo del Mamlambo clamó que por las noches su cuerpo resplandece en tonalidades verdes. Según las leyendas locales, los ojos brillantes y verdes del animal son capaces de hipnotizar a cualquier malafortunado que cruce miradas con la bestia. Durante una tormenta, donde la bestia se suele manifestar, hubo un incidente que acabó con 9 muertos. Los policías encontraron los cadáveres tras los reportes del ataque del Mamlambo, pero determinaron que las personas habían caído víctimas de los elementos, ahogándose en los ríos, estando sus cuerpos allí por un tiempo tan prolongado que los cangrejos se habían comido las partes blandas de los rostros. Sin embargo, los locales no se rinden en sus adjudicaciones, insistiendo en que la mayoría de muertes en los ríos Nsimhlaba y las vecindades del monte Ailif son provocadas por el succionador de cerebros. Con el fin de demostrar que las tribus suramericanas podrían haber alcanzado las islas de Polinesia en la era precolombina, el explorador noruego Thor Heyerdahl construyó una balsa basándose exclusivamente en la tecnología, métodos y materiales que habrían tenido las tribus para realizar una, y el 28 de abril de 1947 la balsa Kon-Tiki zarpó desde el Callao, Perú, acompañado durante 80 kilómetros por una flota peruana que la protegió del tráfico marítimo moderno. El viaje desde Perú hasta el archipiélago de Tuamotu duró 101 días y abarcó más de 6.900 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Durante este viaje los tripulantes lograron capturar 2 especímenes de la caballa serpiente, un predador marino que hasta entonces solo había sido estudiado a través de restos esqueléticos. Sin embargo, esto no sería lo más raro de la expedición. Thor Heyerdahl declaró que, a través de las noches, la balsa solía ser rodeada por cabezas redondeadas de unos 90 centímetros de diámetro, las cuales solo observaban a la tripulación quietas con ojos brillantes. Un fenómeno similar era el de ver esferas de luz flotando de 2 a 3 metros por encima de ellos, iluminando las aguas. Una noche, contó Heyerdahl en la publicación de su libro basado en el viaje, una forma fosforescente masiva maniobró frente al Kon-Tiki. Esta forma no tenía partes visibles en la superficie, pero la silueta que veían bajo el agua parecía cambiar de forma para dividirse en 2 criaturas, y luego en 3, de aproximadamente 30 metros. Se trataba de 3 criaturas vagamente ovaladas que circularon alrededor de la balsa por horas sin salir a la superficie. Al intentar espantarlas con luz o movimientos bruscos, las criaturas no parecían inmutarse. Eventualmente se sumergieron y desaparecieron para no ser identificadas nunca jamás. En los registros los tripulantes describieron varias otras criaturas de formas desconocidas actualmente, como un pez gordo de tintes negros con un cuerpo blanco, una cola delgada y púas, o un animal de casi 2 metros de hocico delgado, con una aleta dorsal cerca de la cabeza y otra en el medio de la espalda, así como una pesada aleta caudal en forma de hoz, la cual se desplazaba retorciendo su cuerpo como una anguila. La última criatura marina no identificada fue una masa oscura enorme del tamaño del suelo de una habitación, la cual se quedaba quieta al presenciar o sentir los movimientos de la balsa. Cada uno de los 6 tripulantes tenía sus propias teorías sobre la naturaleza de estos seres, en especial del último. Mientras algunos decían que era una mantarraya gigante, otros decían que se trataba de un calamar gigante. Al final, el viaje se desarrolló sin mayores percances más allá de la muerte de la mascota de la tripulación, un loro, el cual eventualmente fue reemplazado por un cangrejo que se había subido a la balsa.
Desde entonces el trayecto realizado por los exploradores, ninguno de los cuales era biólogo marino o algo similar, ha sido transitado por multitud de personas, pero hasta la fecha no se han hecho nuevos avistamientos de las criaturas brillantes que sobrevolaban la balsa, las que rodeaban a la balsa iluminándolas con sus ojos, o las criaturas gigantes acechantes. Los nacionales aseguran que, en ciertos lagos de Chile, se encuentra un desmesurado peso dragón, al cual dan el nombre de Guiribilhuabulpangue, o Soror culebra, el cual, al decir de ellos, es antropófago, y por esto se abstienen de bañarse en el agua de esos lagos. Pero ellos no están de acuerdo sobre la figura que pretenden atribuirlo. Algunos lo describen como una figura serpentina con cabeza de zorro, y otros como un ser circular como un cuero bovino extendido. Si así fuese, vendría a tratarse de una especie de raya de raza monstruosa. Así fue descrito por primera vez en un libro de 1810 de Juan Ignacio Molina, un naturalista europeo, el ser conocido como el cuero, una criatura acuática proveniente de la mitología mapuche, donde es llamada Trulquehuecufu también. El ser es descrito como una conjunción de varios cueros animales transformados en una criatura plana serpentina. El borde de su cuerpo posee apéndices semejantes a garras o espinas filosas como garfios. La criatura no tiene una cabeza propiamente dicha, sino que de uno de los extremos se extienden dos apéndices tentaculares que terminan en un par de ojos desorbitados de un color rojizo. Finalmente su boca, más parecida a una ventosa enorme, se ubica en la parte de abajo de su cuerpo, teniendo la capacidad de absorber todos los fluidos de sus presas, dejándolas secas. Otras descripciones ubican al animal como una especie de raya con cabeza bovina y una probóscide similar a la de un mosquito por la que absorbe la sangre de sus víctimas. En la cultura popular se ha dicho que el famoso nahuelito, un críptido argentino que comparte las mismas características que muchos otros monstruos de lagos, como su semejanza a los plesiosaurios y origen legendario o anecdótico, realmente se trata de avistamientos del cuero, pues históricamente le precede con grandeza. Libros posteriores ubicaría al cuero con una forma más parecida a la de un pulpo armado de garras en todo su alrededor. Es curioso destacar que este animal es exclusivo de los mitos y creencias mapuches y tehuelches que absorbieron parte de los mitos y lenguaje mapuche, por lo que de existir, la criatura habitaría exclusivamente estas áreas resaltadas entre Chile y Argentina. Existen varios relatos donde se palma el horror de encontrarse con esta monstruosidad. En 1965, un hombre bajo el nombre de Ambrosio Meilibio declaró oír de un hombre que murió por culpa del cuero en el río Carrilaufken. Mientras el hombre andaba a caballo, este tropezó tirando al hombre a la orilla del lago, donde cayó encima de algo que parecía un cuero animal extendido. Nada más tocar aquel cuero, fue enrollado rápidamente, y con un movimiento de balanceo el cuero vivo sumergió al hombre en las aguas del lago. En el 74, un pescador diría haber visto algo parecido a una raya en el lago Nahuel Huapi, a pocos metros del río Limay. Este avistamiento destaca porque lo que el pescador descubrió era un animal recién nacido con forma de raya siendo comido por algunos insectos, ya muerto y medio podrido. 2 años después, en el 76, se reportarían varias rayas gigantes de agua dulce en lagos de la provincia de Río Negro, el lago Gutiérrez y Moreno, los cuales desembocan en el Nahuel Huapi, un avistamiento que sería confirmado, supuestamente, por Walter Ormastorfer, quien en ese momento era jefe de la prefectura naval. Quizás el avistamiento más importante fue uno realizado y documentado en 2014. René Zucker, quien en 1974 había encontrado algo similar a un recién nacido de raya muerta, logró tomar una fotografía de un animal en forma de raya o un pez oscuro deformado por las ondas del agua en el lago Nahuel Huapi. Aunque no se conoce ninguna especie de raya perteneciente a las aguas saladas en este área, algunos dijeron que este animal gigante podía tratarse de un pez gato excepcionalmente grande, pues se han capturado peces gatos de hasta 2,5 metros. Pero es curioso como la zona en la que se han reportado multitud de avistamientos de animales similares a rayas es la misma que se supone como hábitat de este críptido. La historia se remonta a la creación de las batisferas, una maquinaria precursora de los submarinos creada por Otis Barton para explorar las Bermudas.
William Beebe, un renombrado biólogo marino, se unió al creador de la batisfera para realizar una exploración in situ de las profundidades abisales con el fin de estudiar el comportamiento de las criaturas submarinas en su hábitat natural, un tipo de investigación de campo que hasta la fecha no había podido realizarse. Los estudios se llevaron desde 1930 hasta 1934, donde se hicieron amplios descubrimientos sobre la vida marina del Océano Atlántico y se rompió el récord de exploración submarina, descendiendo hasta 180 metros por debajo de nivel del mar. Lo que los exploradores no esperaban encontrarse era una criatura que, hasta la fecha, no se tiene claro si se trató de una confusión, una mentira, o un ser críptido en naturaleza por escapar al conocimiento científico moderno. Durante un descenso a las profundidades abisales el 22 de septiembre de 1932, el característico silencio de la esfera de acero sumergida atrajo la atención de una especie desconocida. A aproximadamente 4,5 kilómetros de distancia de Castle Rock y Nonsuch Island, a una profundidad de 640 metros, Beebe y Barton describieron un encuentro del siguiente modo. Dos peces se desplazaron lentamente a no más de 2 metros de nosotros. Cada uno debía medir por lo menos 1,80 m. Tenían la forma general de las barracudas grandes, pero con mandíbulas más cortas que se mantuvieron abiertas todo el tiempo que las observamos. Una línea de luces intensas, de un color azul pálido, se desplegaba por el cuerpo. La habitual segunda línea estaba casi ausente de los animales. Sus ojos eran demasiado grandes, incluso para la enorme longitud de semejante pez. La mandíbula inferior de los peces estaba llena con numerosos colmillos, iluminados por mucosidad o luces internas indirectas. Las aletas verticales en su parte trasera las caracterizaban como dragones marinos, los melasnostomiáptidos, y se vieron claramente cuando el pez pasó por delante de la luz. Dos tentáculos alargados colgaban de su cuerpo, cada uno rematado con un par de cuerpos luminosos separados, el superior rojizo, y el inferior azulado. Estos se retorcieron sacudiéndose debajo del pez, uno sin duda surgiendo de la barbilla y el otro muy por detrás, cerca de la cola. No pude ver el tallo de los tentáculos ni las aletas emparejadas, aunque ciertamente ambos estaban presentes. Este sería el pez al que posteriormente denominé como Batispaera intacta, el pez intocable de la batisfera. La descripción de semejante criatura fue algo que impresionó a la comunidad científica debido a que se dudaba de que especies tan grandes habitaran en mitad de las profundidades, y hasta la fecha, nunca se había registrado un pez dragón de un tamaño tan grande. El compañero de William Beebe, Barton, declaró únicamente que como se hallaba encargándose del mantenimiento de la batisfera no pudo ver claramente al animal, teniendo una visión lejana del mismo, y describiéndolo únicamente como un ser extraño. Beebe intentó clasificar al animal en la familia Stomiidae, relativa a los peces dragón negros sin escamas, sin embargo, esto fue solo una teoría que nunca fue demostrada, pues a la fecha, la especie de pez dragón más grande alcanza únicamente los 53 centímetros, mientras esta criatura se alargaba casi 2 metros. Hasta el día de hoy no se han hecho más avistamientos de la Batispaera intacta, pero su nombre sigue apareciendo en las listas taxonómicas. Similar al caso anterior, el avistamiento del pez Deep Star 4000 sucedió entre 1965 y 1972 gracias a la creación del DSB Deep Star 4000, el cual realizó más de 200 inmersiones en los océanos Atlántico y Pacífico y el Caribe, recibiendo su nombre de su capacidad para sumergirse hasta 1200 metros por debajo del nivel del mar, equivalente a 4000 pies. Entre estudios de biología y geología marina así como de las propiedades físicas del agua, la tripulación del Deep Star 4000 se encontró con un hallazgo que todavía sigue sumergido en el misterio. El piloto de la nave, Hugh Thompson, y el biólogo marino Jean Lafond fueron los testigos de una criatura inmensa. Habían tomado el Deep Star 4000 para colocar instrumentos hidrológicos en el suelo marino cuando, al mirar por la ventana por un breve momento, Thompson se halló mirando a un pez gigantesco. El encuentro apenas duró 8 segundos, pero el momento perduraría en sus memorias y dejaría una impresión suficiente para dar una descripción detallada del animal. Su estructura se asemejaba a la de la lubina, pero igualando como mínimo en tamaño al Deep Star 4000, el cual medía 5 metros. Posteriormente se corregirían para concluir que el animal debía medir entre 8 y 12 metros, asemejándose más a un tiburón ballena.
Más allá de sus observaciones, el dúo juzgó el tamaño del pez en base a los instrumentos hidrológicos que ya habían colocado. El ser submarino poseía placas braquiales, enormes aletas pectorales de 60 centímetros de largo, una aleta caudal redondeada cerrada de entre 1,20 m y 1,5 m, siendo esta última una característica que extrañó profundamente al biólogo, entrando en detalles diciendo que lucía muy extraña, con caudales irregulares que sobresalían de su extremo en un ángulo de 30 grados. Nada parecido a las aletas de un tiburón o una lubina de océano, sino más similar a la cola de un celacanto. El animal tenía ojos como platos, y la piel oscura y moteada de un gris negruzco, o marrón con puntas de color blanco grisáceo en las escamas de las aletas y la cola. Thompson estaba seguro de que el pez estaba cubierto de escamas que podían alcanzar el tamaño de una taza de café en su mayor expresión. La naturaleza del hallazgo hizo que tanto el biólogo como el piloto quedaran callados por un tiempo, hasta que revelaron al mundo su narración fantástica medio año más tarde, contando su experiencia a un periodista y un criptozoólogo. Aunque es de destacar que en estas declaraciones los hombres se contradecían por algún motivo. Mientras el piloto de la nave decía que el biólogo no había podido ver al pez, Lafond entró en profundos detalles sobre la apariencia del animal y confirmó haberlo visto. En los años posteriores al avistamiento se registraría la presencia de tiburones dormilones del Pacífico, un ejemplar de tiburón lo suficientemente grande como para que, en su época, se lo considerase un monstruo marino hasta su apropiada identificación. Se teorizó que el animal que habían visto el biólogo y el piloto aquella tarde de 1966 había sido un ejemplar especialmente grande de tiburón dormilón, pero estos no crecen hasta las proporciones especificadas por los testigos, del mismo modo, tienen unos ojos excepcionalmente pequeños, por lo que no encaja con la descripción dada por Thompson. Hasta la fecha se ubica al pez del Deepstar 4000 dentro de la categoría de peces óseos y se considera, de existir y ser examinado en algún momento, como la especie más grande en la Tierra. Primero es un escalofrío helado el que recorre el cuerpo, luego un hambre insaciable, terminando con la canibalización de los seres humanos que lo rodean. Eso es lo que le ocurre a aquellos que son poseídos por el Wendigo. En las historias recogidas por los pueblos indígenas de las grandes llanuras y praderas canadienses, el Wendigo es descrito como un espíritu maligno con un corazón de hielo que posee a los seres humanos y los llena de sentimientos impuros de extrema avaricia o hambruna, desatando un deseo de sangre y muerte en sus víctimas. Descrito como un humanoide gigantesco, actualmente se lo representa como un híbrido de humano y bestia, con cuernos o cornamentas, aunque esta apariencia deriva de una confusión con los mitos europeo-americanos de los hombres lobo. Aunque su apariencia difiere entre las distintas culturas de las lenguas algonquinas, el ser siempre está relacionado fuertemente con las épocas más frías, las tierras del norte, la frialdad y la hambruna. La descripción más apropiada del Wendigo según el profesor Ojibwe, del pueblo Anishinaabe del sur de Canadá, Basil Johnston, es la de un humanoide demacrado por la escualidez, con la piel disecada apretando los huesos de su cráneo. Los huesos de la criatura atraviesan su piel, y su tez es semejante a la palidez grisácea de los muertos, con ojos profundamente hundidos en sus cuencas oculares, como un esqueleto desenterrado de su tumba. Todo esto es acompañado por el hedor de la carne muerta en putrefacción. Quizás la parte más asquerosamente perturbadora es que los Wendigos, en las culturas Innu, Mascati, Cri Oriental y Ojibwe, es un ser gigante y lánguido incapaz de saciar su hambre, ya que al devorar a un hombre, su cuerpo crece de forma proporcional a la cantidad de masa que consumió, imposibilitando el llenarse el estómago, sufriendo un estado de inanición permanente. De este modo el Wendigo representa en estas culturas la manifestación del exceso, la avaricia y la gula. En otras culturas, el Wendigo presenta la capacidad del habla humana y una suerte de inteligencia perversa que le insta a cometer autocanibalismo con fines de supervivencia. De la existencia de esta criatura se derivó lo que se conoció como la psicosis por Wendigo, un estado mental o espiritual que provocaba en los que lo sufrían rechazo ante las comidas normales, desencadenando posteriormente a causa del hambre deseos canibalísticos. Las psicosis eran atribuidas a posesiones por Wendigo, aunque es más probable que se tratase de un desorden mental específicamente derivado de las culturas. Esta criatura entra en la categoría de pseudo-críptido por su naturaleza evidentemente sobrenatural, abandonando por poco el área de estudio de la criptozoología moderna.
siendo uno de los críptidos más antiguos cuya leyenda se ha revivido con el pasar de los siglos. Cuando los primeros inmigrantes alemanes llegaron a los Estados Unidos, trajeron con ellos también su cultura y supersticiones, las cuales se fusionaron con los reportes de otras criaturas fantásticas esparcidas por los periódicos sensacionalistas. Remontándose al siglo XVIII, fue en la década del 1730 que se estableció una comunidad de alemanes en el área de Frederick County, donde, específicamente, en 1735 comenzaron a haber reportes de una criatura mitad reptil, mitad ave, con las características fantasmagóricas de un demonio y un espíritu maligno succionador de sangre o energía vital, ocasionalmente presentando tentáculos. Estos ataques de un ser semejante a una sirena pesadillesca o un medio dragón fueron atribuidos a la Schneelergeist, una criatura cuyo nombre en alemán podía traducirse literalmente como espíritu o fantasma veloz, un ser con las capacidades de un poltergeist, el poder de producir sonidos inexplicables de la nada, y de evocar olores fétidos. En el mismo año surgió la leyenda de otro ser alado con características de dragón y demonio, el demonio de Jersey, apenas a 2 estados de distancia de la localidad de Frederick County. Este críptido durante años recibió más avistamientos que el Snallygaster, cuya leyenda lentamente fue desvaneciéndose con el pasar de los años, regresando casualmente para asustar a los niños o los esclavos liberados. No sería hasta el 1909 que ocurriría un avistamiento especialmente llamativo. Entre febrero y marzo, los lugareños del área reportaron encuentros fortuitos con un ser de enormes alas, un largo y puntiagudo pico, garras como ganchos de acero, y un ojo en el centro de la frente el cual producía chillidos como el silbido de una locomotora. Las manifestaciones de esta criatura fueron tan impresionantes que el Smithsonian ofreció una recompensa a quien pudiera dar caza al animal, llamando incluso la atención del presidente Theodore Roosevelt, quien estuvo a punto de cancelar un viaje de safari a África con el fin expreso de cazar personalmente al Snallygaster. Lamentablemente, se reveló que los avistamientos habían sido una invención del editor del Middletown Valley Register, George Roderick, y el reportero Ralph Wolf, quienes habían perpetrado la farsa con el fin de aumentar las ventas del periódico. Para crear la criatura se tomó inspiración del folclore alemán ya existente, del Schneelergeist, sumándole características del demonio de Jersey, el cual había sido avistado pocas semanas antes de la publicación. Para mediados del 1900, el Snallygaster no era más que una leyenda casi muerta, con menciones aleatorias en la prensa, como en el Frederick Daily News, donde en una serie de 9 partes se reportó cómo la criatura había sido ahogada hasta la muerte. Décadas más tarde, gracias a la publicación de una investigación sobre la leyenda del Snallygaster, este ganó nueva fama en la cultura popular, comenzando un festival nombrado tras la criatura, y apareciendo en distintos medios, como los libros, y lo que nos importa a nosotros, los videojuegos, reviviendo así una vez más su leyenda. A día de hoy puede visitarse el Museo Americano del Snallygaster en Liberty Town, Maryland. En el suroeste de Virginia existen reportes de un enorme animal blancuzco a lo largo de varios condados. Entre los poblados bosques entre Virginia y West Virginia se avista al Sheepsquatch desde hace décadas, pero nunca se ha podido capturar uno debido a su naturaleza bestial. Con el tamaño de un oso, dientes afilados como navajas, un cráneo en forma de oso pardo con ojos muy por debajo de donde deberían estar, y un pelaje sucio y amarillento, quienes han atestiguado la aparición de un Sheepsquatch aseguran que la bestia posee cuernos que se disparan desde los costados de su cráneo, unas manos como de mapache, y una cola sin pelo como la de una zarigüeya. Siempre que aparece, el ambiente se ve infestado por un intenso olor a sulfuro, cosa atribuida a su presunto nacimiento en el área de TNT. Aunque se aseguran avistamientos desde hace décadas, el animal se manifestó masivamente en la década de los 90 en Boone County, remontándose uno de sus avistamientos más antiguos al 1994. Un exmarinero de la Armada declaró haber visto cómo una bestia atravesaba los bosques. La criatura atravesó las líneas de la maleza y se reclinó para beber agua de un arroyo, donde permaneció bebiendo unos minutos antes de volver a la carrera, acercándose hacia una carretera cercana. El mismo animal fue visto ese año por unos niños desde el patio de su casa. Dijeron que parecía un gran oso blanco parado sobre sus patas traseras, midiendo aproximadamente 2 metros. Al notar a los niños, el animal se fue corriendo, rompiendo las ramas de los árboles en su camino. Un nuevo encuentro un año más tarde demostraría que este animal no era exactamente pacífico. Mientras una pareja atravesaba Boone County, observaron una bestia a un lado de la carretera.
redujeron la marcha para prestarle más atención a ese curioso animal, el cual, además de las características ya descritas, fue observado con 4 ojos. Esta vez el animal no huyó, en su lugar arremetió contra el coche, lo que asustó a la pareja, quien huyó asustada de la escena. Al llegar a su hogar vieron que el área que había sido atacada tenía marcadas las garras del animal. Con cada encuentro, la bestia se volvía más monstruosa. 1999. Un grupo de campistas había decidido pasar la noche en los bosques de Boone County. En mitad de la noche, unos gruñidos y arrastres los alertaron de la presencia de una amenaza. Sonaba, según dijeron, como un oso molesto. Por un momento no pareció que nada fuese a ocurrir, cuando súbitamente el animal cargó desde la oscuridad contra los campistas hacia la hoguera. Los testigos corrieron de inmediato, perseguidos por el rabiado animal, que los acechó hasta su casa. Una vez a salvo, los campistas prestaron mejor atención a lo que los seguía. Una cosa blanca emitió un terrible rugido desde el borde del bosque, para luego darse vuelta y desaparecer adentrándose en los bosques otra vez. A la mañana siguiente encontraron la zona acampada totalmente destruida. El último avistamiento sucedió en Falls Run, Virginia, en los bosques de Appalachia. 6 campistas fueron testigos de la aparición del Sasquatch. Al principio solo uno de los campistas observó a la criatura, en una pose como de acecho a lo lejos en una colina. Cuando este alertó a sus compañeros, vieron que la bestia se había erguido, y de un segundo al otro, una masa gigantesca de pelaje blanco se abalanzaba hacia ellos, cruzando el río que los separaba de forma imparable. Cuando el animal estaba frente a sus presas, una especie de chillido gutural a varios kilómetros de distancia pareció alertar al Sasquatch, el cual dejó salir un quejido para luego huir en dirección contraria al sonido. Durante los pocos segundos que lo tuvieron enfrente, los campistas dijeron que la criatura debía medir unos 3 metros, poseyendo un torso como de un perro, pero bípedo. Sin pensarlo más, los campistas empacaron sus cosas y huyeron de la zona. Hubo una época entre los 50s y los 70s donde el avistamiento de criaturas humanoides o seres extraños era algo recurrente, pero no por eso dejaba de fascinar. La paranoia comenzó en Flatwoods y Point Pleasant con sus distintivos monstruos convertidos en propaganda turística, pero en el medio de estos dos famosos acontecimientos, yace el monstruo de Grafton, un críptido que se sale de la norma en lo que a apariencia se refiere. Mientras estos son descritos con características casi mágicas, como luminiscencias ominosas y presagios de un horror inminente, o características híbridas entre humanas y animales, como los típicos Sasquatch, el monstruo de Grafton es más semejante a una roca sin forma que apenas imita la silueta humana. El 16 de junio de 1964, Robert Cockrell, un trabajador del Grafton Sentinel, un periódico local, regresaba a su casa tras una jornada de trabajo por el lado oeste del río Tigard. Al girar en una curva, las luces del auto iluminaron lo que Cockrell solo pudo describir como una enorme obstrucción blanca. Su superficie era lisa, parecía tener un pelaje pálido como el de una foca, y toda su estructura parecía estar hecha enteramente por músculo expuesto. El detalle más extraño era, tal vez, que la bestia no tenía una cabeza visible. Cuando entró en movimiento, entendiendo que estaba vivo, aceleró para escapar del área. Al llegar a su casa llamó a sus amigos, Jerry Morse y Jim Mauser, quienes lo acompañaron a la escena para investigar en mayor profundidad. Aunque de primeras no hallaron nada extraño, el grupo declaró oír un silbido silencioso que los siguió durante toda la investigación de la zona. Al día siguiente Cockrell se puso manos a la obra cuando oyó que otras personas habían sufrido el mismo avistamiento, y escribió un artículo que sería publicado el 18 de junio, titulado «La cacería de monstruos como actividad reciente en Grafton». El artículo detallaba cómo grupos de adolescentes se dedicaban a formar grupos para dar caza a una criatura que, se presumía, vivía en los bosques de la localidad de Grafton. El mismo artículo fue severamente censurado y cambiado por la editorial, reportando los eventos con un marcado escepticismo. La paranoia se hizo inmediata y todos se dirigieron con las armas cargadas a darle caza al monstruo. Gracias al artículo, surgieron más de 20 testigos que prestaron declaración sobre sus propios encuentros con la criatura. Curiosamente, entre los relatos se comparte una característica, y es que el monstruo de Grafton parece ser bastante pasivo, pues nunca atacó a ningún animal o lugareño, acercándose a ellos a paso rápido o manteniendo la mirada sobre estos desde la distancia, incluso huyendo de las personas cuando éstas reaccionaban bruscamente para huir del enorme escombro que era la criatura.
El casi delirio que se había desatado por este artículo puso a la policía en movimiento, iniciando una investigación sobre la criatura, concluyendo que el avistamiento principal, el de Cockrell, no había sido más que un hombre empujando un carro lleno de cajas. El Grafton Sentinel publicó otro artículo el 19 de junio, mofándose abiertamente de quienes creían en la existencia del monstruo y explicando que el fenómeno no se trataba más que de un ser creado por la imaginación de los lugareños durante una fiebre de primavera debido al aburrimiento. Pronto las explicaciones oficiales surgieron, y el fenómeno de cacería de monstruos en Grafton se redujo rápidamente, acabando sin ningún incidente importante. Con el pasar de los años, los relatos del avistamiento del monstruo de Grafton se extendieron por West Virginia, y se desarrolló más la naturaleza de la criatura, teorizándose que podía ser desde un experimento que había escapado hasta un monstruo creado en un laboratorio alienígena que había acabado en la Tierra. El hombre polilla se trata probablemente del críptido más comúnmente conocido por el público, por no decir el más famoso. Su apariencia críptica lo convierte en una figura reconocible en todo el mundo, pues aunque su origen se haya dado en Virginia, las profecías del hombre polilla afectan a las personas en todo el mundo, diciéndose incluso que el ser voló sobre Chernobyl poco antes del terrible accidente que destruyó la ciudad durante el fallo de la central nuclear. Todo se remonta al 15 de noviembre de 1966 en Point Pleasant, West Virginia, cuando Dickie y Linda, junto a Steve y Mary Mallet reportaron a la policía como una criatura gigante de ojos rojos estaba parada a un lado de la carretera cerca del área de TNT, o área de manejo de vida silvestre de Clifton Clintic, un área naturalizada que sirvió como depósito de munición y tierra industrial durante la guerra, conteniendo aún explosivos almacenados. Según Linda Scarberry, lo que vieron era un hombre musculoso y delgado de unos 2 metros con enormes alas blancas. Había sido incapaz de discernir ninguna característica facial debido al efecto hipnótico de sus ojos rojos. Los testigos aceleraron ante el avistamiento, y mantuvieron una huida hasta los límites de Point Pleasant, pues la criatura los había perseguido produciendo agudos chillidos. Cuando vieron que el animal ya no los perseguía, detuvieron el coche para calmarse y pensar sobre lo que había sucedido. Concluyeron que era algún tipo de ave salvaje la que los había perseguido, y para corroborarlo, regresaron al área de TNT, solo para encontrarse allí de nuevo con su atacante, casi como esperándolos a un lado de la Ruta 62. Cuando la luz del coche le dio de lleno, la criatura se disparó verticalmente, desapareciendo entre las copas de los árboles. Acto seguido los jóvenes condujeron a la estación de policía para reportar el incidente. 3 días antes, un grupo de 5 hombres había visto una criatura similar en el cementerio mientras preparaban un entierro. Asomándose entre los árboles, una criatura alada los observaba con brillantes ojos rojizos. Durante los siguientes días multitud de personas reportaron los avistamientos de la criatura alada humanoide en todas partes por Point Pleasant. Un biólogo de vida silvestre explicó que lo más probable era que los avistamientos se tratasen realmente de grullas canadienses, un ave gruiforme que presenta una coloración rojiza alrededor de los ojos. El ave se habría desvinculado de su bandada durante una migración y habría terminado en el área, así la confusión sería explicada, pues el animal no podría ser reconocido con facilidad debido a que no era nativa de la región. Para el 16 de noviembre la noticia había llegado a todas partes, titulada como pareja avista a un criatura, ave, o algo de tamaño humano. Durante el curso del día Linda Scarberry tuvo que ser llevada al hospital debido a una depresión nerviosa. Los avistamientos continuaron, y pronto se señaló que el ser parecía manifestarse antes o después de la aparición de objetos voladores no identificados, rápidamente siendo asociado con alienígenas. Del mismo modo, se dijo que el hogar de la criatura probablemente se hallaba en lo profundo del área TNT, teorizándose incluso que fuese un producto de la contaminación ambiental del área. El incidente probablemente habría permanecido como tantos otros avistamientos de criaturas humanoides, de no ser por lo que pasaría solo un mes más tarde. Cuando el Silver Bridge colapsó el 15 de diciembre, provocando la muerte de 46 personas, se apuntó a que la presencia repetida del hombre polilla en la región era una señal de la desgracia que iba a suceder, y así comenzó la asociación de los desastres por venir con la aparición del hombre polilla.
La fama le precede, y en 2002 se inauguró el Festival del Hombre Polilla en Point Pleasant como una estrategia para atraer turistas a la zona, aprovechando el legado de la criatura para promocionar el pueblo, atendiendo más de 10.000 personas por año al festival, celebrado anualmente el tercer fin de semana de cada septiembre. El Ogua es la clase de críptido que aparece en 1745 para secuestrar un niño probablemente molesto que estaba pescando, llevárselo al fondo marino, y no volver a ser visto nunca jamás. Ni él ni el niño. Un comportamiento que, en mi opinión, es actualmente más productivo que el del 90% de críptidos modernos. La historia de este críptido, a diferencia de los anteriores, no es mucho más profunda. Se remonta a un relato de 1745 de Howell, West Virginia, donde, según una leyenda, un niño de 12 años que se hallaba pescando en el río Monongahela con sus padres fue arrastrado por una criatura muy similar a una tortuga caimán gigante al fondo del lago. Se cree que el origen del Ogua se remontan a la prehistoria, cuando las tortugas gigantes rondaban el área. Mientras las tribus nativas advertían a los nuevos pobladores de las regiones de las que la criatura era nativa, entre ellas, Ohio, Pensilvania y West Virginia, los blancos tuvieron que aprenderlo por las malas a base de testimonios del Ogua saliendo de su hábitat marino para arrancar a un humano de cualquier tamaño de las orillas del Monongahela. La bestia se volvió conocida por ahogar a sus víctimas primero para posteriormente almacenar los cadáveres en sus nidos, donde posteriormente se los comería. A diferencia de la criatura marina promedio, el Ogua tiene la capacidad de sobrevivir durante períodos prolongados fuera del agua, teniendo pequeñas piernas en lugar de aletas. Además de por ahogar a sus víctimas, el Ogua es reconocido también por ser extremadamente violento y determinado, pues de fallar en su método de caza preferido, atacar a las personas en las orillas, el animal saldría del agua para perseguir a su presa infinitamente hasta su muerte, disparándose fuera del agua como un dardo. Las teorías más populares para explicar al Ogua refieren a las tortugas caimán, perteneciendo los Oguas a una variedad particularmente grande de esta especie de tortuga. Aunque normalmente estas se encuentran en el sur, también pueden ser encontradas en el norte, como en el estado de Maine. En cualquier caso, el comportamiento hiperviolento y rencoroso de esta criatura me parece digno de respeto. Cuando la obsesión de un hombre lo lleva a perder su trabajo, la mujer que ama y su cordura, uno se pregunta qué sucedió exactamente en su vida. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Woodrow Derenberg. Cuando regresaba a su casa en Mineral Wells en West Virginia desde Marietta, Ohio, Woodrow sufrió una experiencia que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Era 2 de noviembre de 1996, poco después de las 7 de la noche. Cuando pasaba por la Interestatal 77, poco antes de la Ruta 47, un vehículo comenzó a seguirlo de cerca. Según lo que veía, este auto no estaba solo. Un objeto volador no identificado lo acompañaba. Cuando el auto lo sobrepasó, el objeto volador se puso frente al vehículo de Woodrow, obligándolo a bajar la marcha lentamente hasta detenerse por completo. En el instante que detuvo su camioneta, la puerta del conductor del vehículo que lo acosaba se abrió, y de él bajó un hombre de aproximadamente 1,80 m, algo bronceado, de entre 35 y 40 años, pesando unos 80 kilos, vestido con un traje extraño que parecía hecho de un material metálico. El individuo se aproximó a la camioneta de Woodrow y le pidió que bajase la ventana. Lo primero que le preguntó fue: ¿por qué estás asustado? No tengas miedo, no estamos para causar ningún daño. No pretendemos ningún mal, solo te deseamos la felicidad. El hombre le preguntó por su nombre, y tras dárselo, le correspondió anunciando que su nombre era Colt. La conversación fue extraña. Colt le preguntó a Woodrow qué era aquel lugar, señalando a la ciudad. Cuando Woodrow le explicó que allí iban los trabajadores tras salir de su trabajo, Colt le respondió que en su hogar esos lugares eran llamados encuentros, y repitió que no tuviese miedo. Tras intercambiar algo de conocimiento, Colt solo mencionó que volverían a visitarle, tras lo cual se subió al vehículo y abandonó la escena. Todo esto sucedió de forma telepática. Aunque Woodrow utilizaba palabras para comunicarse, Colt mantenía una sonrisa sin mover un músculo de su rostro, comunicándose a través de pensamientos.
En encuentros posteriores, Cold reveló su nombre completo, Indrid Cold, y comenzó a aparecerse frente a Woodrow Derenberg con relativa asiduidad, hablando sobre su planeta de origen en la galaxia de Ganímedes, un lugar pacífico donde el desarrollo de la telepatía había llevado a su especie a entenderse entre sí como un ser individual, resultando en una paz imperturbable. El acoso por parte de la prensa y los entusiastas llevó a que la mujer de Woodrow se divorciase de él y se llevase a los niños. Posteriormente Woodrow se dedicaría a la escritura y publicaría un libro sobre Lanulos y sus habitantes. Cuando sus compañeros de trabajo lo visitaron en su hogar, dijeron encontrarlo escondido, temiendo la visita de los ufólogos y de los escépticos. Los ufólogos más acérrimos descartan que la historia de la especie sea real, señalando contradicciones y sesgos en la narración de Woodrow. Sin embargo, la mayoría considera que la primera parte de su historia, la aparición de Indrid Cold, el misterioso hombre sonriente, podría ser real. Se asocia este nombre con otro fenómeno, la aparición del hombre sonriente, una criatura humanoide con capacidades tipo poltergeist y que acosa a las personas, mostrando una enorme sonrisa en su rostro. Se desconoce si estos dos entes son en realidad de la misma especie o si se trata de casos separados. Curiosamente, la aparición de Indrid Cold suele ser asociada con la leyenda del hombre polilla, pues apenas 10 días después de su presunta aparición, el hombre polilla se manifestó en Clendenin, West Virginia, apenas a 1 hora de distancia de Parkersburg. La historia del pánico del demonio azul del 1940 es probablemente una de las historias más desconocidas y específicas de entre todos los críptidos escogidos para Fallout 76. A fines del 1800 e inicios del 1900, la incertidumbre provocada por la rápida expansión de la industrialización provocó a lo largo del país todo tipo de reacciones. En este caso, la incertidumbre derivó en la creación del demonio azul, comenzando a causa del repentino ataque contra el ganado en la zona. En la comunidad de Yumo, Webster County, John Clevenger reportó que su perro de cacería había sido atacado y asesinado por una bestia en diciembre del 1939. Pronto un granjero compartiría su historia. Su ganado había sido atacado a lo largo de varias noches, y un animal salvaje había acabado con una de sus ovejas y una vaca. La población de Jumbo se dio cuenta de que no se trataba de casos aislados, pues más reportes continuaron llegando. Una mujer dijo escuchar gritos inhumanos y salvajes fuera de su casa, a pocos kilómetros de Jumbo, y otro hombre declaró oír algo como una pantera en Hacker Valley. La aparente existencia de una bestia salvaje atrajo la atención de cazadores del exterior, quienes se acercaron a la localidad en busca de la bestia que acosaba los montes de Webster County. Uno de ellos, de Nueva York, había hallado un rastro junto a su perro de caza, pero tuvo que abandonarlo cuando el animal se rehusó a perseguir el rastro repentinamente. Pocos habían llegado a avistar al ser que estaba matando al ganado, pero los que lo hicieron lo describieron como una criatura cánida un poco más grande que un pony, acechando animales por la noche y emitiendo aullidos fantasmagóricos. Cuando las matanzas comenzaron a ser significativas, afectando a comunidades circundantes, se ofreció una recompensa de hasta $400 por encontrar al demonio azul y acabar con él de una vez por todas. El primero en dar la noticia de haber disparado a la criatura fue Glenn Fisher, quien detalló cómo, a pesar de haber matado al animal, cuando volvió a buscar el cadáver por la mañana, el cuerpo había desaparecido por completo, sin dejar un rastro. Finalmente el Mer Corley mató a un animal y reclamó la recompensa. Sin embargo, la bestia no pudo ser identificada más allá de ser descrita como algo que parecía un coyote, pero que no lo era. Tras su muerte, no volvieron a reportarse avistamiento del demonio azul. Aunque hemos visto en esta lista a varios críptidos más antiguos, como el Ogwa, el demonio azul y el Snallygaster, el monstruo de Flatwoods llegó para quedarse en la cultura de Estados Unidos y Virginia, influyendo enormemente en la población del estado al punto de provocar que distintas ciudades crearan a través de farsas sus propios críptidos para intentar atraer a los turistas del mismo modo que lo logró el monstruo de Flatwoods. Aunque muchos lo han imitado, la cuna de la cultura de los críptidos yace en Flatwoods. Ocurrió un 12 de septiembre de 1952. A las 7:15 de la tarde Edward y Fred May junto a su amigo Tommy Hayer dijeron ver un objeto atravesando el firmamento y bajando en la propiedad del granjero local, Bailey Fisher.
Dada la evidente seriedad y realismo de la situación, los tres jóvenes llevaron a Kathleen May, el guardia nacional de West Virginia Eugene Lemon, y dos niños más, hasta la granja Fisher, indicando dónde habían visto estacionarse el objeto. Cuando se aproximaban a la cima de uno de los montes, Neil Manley dijo ver una luz roja pulsante, y al iluminar en esa dirección, todos fueron testigos de una figura humanoide con una especie de vestido metálico, un rostro rojo redondo rodeado por la forma de una capucha picuda, y midiendo 3 metros. La figura arremetió contra los testigos con un siseo. En ese momento el guardia dejó caer la linterna y gritó, provocando que el grupo entero entrara en pánico y huyera. El evento quedó grabado a fuego en la memoria de todos los presentes, quienes describieron como poco antes del encuentro sintieron una bruma punzante rodearlos, provocándoles náuseas por días. La policía local se dedicó a investigar el área sin encontrar nada en particular más que unas marcas de derrapes y restos de un material gomoso extraño. La historia se volvió un suceso mediático inmediato, llegando a todos los rincones a través de la radio, las líneas telefónicas y los periódicos, que reportaban a diario las actualizaciones sobre el caso y la aparente naturaleza alienígena del suceso. Pronto ufólogos de todas partes se pusieron a investigar el caso, atribuyéndole cada vez más propiedades extraterrestres al mismo. Otros avistamientos similares sucedieron en las áreas circundantes. Audra Harper comentó cómo un día se encontraba atravesando los bosques de Heathers con una amiga cuando notaron una especie de bola de fuego en la cima de una de las colinas. Al principio asumió que se trataría de alguno de sus vecinos dándole caza a algún animal, pero cuando regresó la mirada momentos después, la llama había desaparecido, y en su lugar una silueta oscura con la forma de un hombre la observaba. De inmediato ambas mujeres corrieron, temiendo lo peor. Al día siguiente, el 13 de septiembre, una pareja tuvo otro aparente encuentro con la criatura. Mientras George y Edith Snitowski viajaban en coche entre Clay y Braxton County por la noche, el vehículo dejó de funcionar repentinamente al llegar a la Ruta 4. El marido intentó reparar el coche, sin resultados. Supusieron que deberían esperar a que alguien pasara para pedir ayuda, pero la carretera estaba desierta. Mientras pensaban qué hacer, un olor sulfúrico inundó el ambiente, provocando que el hijo de la pareja comenzara a llorar. Un destello iluminó la oscuridad, manifestando a una criatura de 3 metros, la cual se suspendía por encima del auto. En este caso, la criatura carecía de su capucha, revelando una cabeza esquelética y reptiloide. El ente, fuese lo que fuese, extendió sus manos sobre el capó del vehículo durante unos segundos, y poco después se deslizó con velocidad hacia los bosques, flotando. Cuando ya no habían señales de aquel extraño monstruo, el auto volvió a funcionar, permitiendo a la pareja huir de aquella extraña situación. Oficialmente el único avistamiento fue el del 12 de septiembre, y sin embargo, solo eso hizo falta para crear una leyenda icónica que sobreviviría durante décadas, dejando un legado en la forma de la cultura de los críptidos, que a lo largo de los 50s y los 60s se expandió por todo West Virginia, creando inconscientemente las criaturas fantásticas que hoy conocemos, como el hombre rana de lo blando, el monstruo de Grafton o el hombre polilla. Mientras las criaturas más antiguas se sustentaban en leyendas y criaturas folclóricas fantásticas, los críptidos como el monstruo de Flatwoods o los ya mencionados nacieron de las paranoias y delirios colectivos. La verdad es que la repentina aparición de este monstruo, el cual fue muy probablemente solo un búho, salvó a la ciudad de Flatwoods, la cual sufría penurias económicas. Gracias al monstruo de Flatwoods, la ciudad se convirtió en un sitio de culto para los criptozoólogos, los ufólogos, y un punto de interés principal para los turistas. A día de hoy se puede visitar el Museo del Monstruo de Flatwoods en la misma localidad, donde además se celebra un festival anual en conmemoración del evento.